El tema que hoy día vamos a desarrollar es la responsabilidad médica, bajo la perspectiva de negligencias médicas y responsabilidad legal, teoría del derecho penal y cómo se aplica. Para yo poder sacar este tema a delucir o a investigar el día de hoy con ustedes, nace problemáticas, porque nosotros para plantear un tema siempre tenemos que ver en la sociedad qué es lo que carece, qué necesidad tiene de ser solucionada para que pueda atraer, ¿verdad?, el ojo público. El primer punto es que afecta el derecho fundamental a la salud. Como les comentaba, está en nuestra Constitución Política, artículo 2, inciso primero y segundo, que es el derecho a una buena atención médica. Además de ello, nosotros podemos también ver aquí, hay un número de expediente y también el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto. ¿Pero qué es lo que se ha pronunciado? En que el Estado debe asegurar la seguridad médica y la atención para ellos. Pero nosotros sabemos actualmente, llevando a la realidad, que esto poco o casi nada ocurre, ¿verdad? Después tenemos como otro tópico muy importante a necesidad de desarrollar este tema, es generar responsabilidad civil, penal y administrativa. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Según la teoría o la dogmática que hemos podido investigar en este punto, aquí ocurre como la pluriofensiva. Entonces, ¿qué significa la pluriofensiva? Es que va a afectar tres principales campos del derecho, que son lo civil, lo penal y lo administrativo. O sea, no significa que un problema que puede suscitar una negligencia médica no solamente va a llevar a que sea directamente penal. Va a ocurrir diferentes instancias y tú en diferentes instancias también vas a poder llevar tu caso para una mejor celeridad. Después tenemos que impacta la confianza en la aseguración que puede tener nuestras instituciones estatales o privadas. Aquí nosotros podemos desarrollar, a mí me gusta bastante informar esto, quizás nosotros podamos tener un desarrollo. La Defensoría del Pueblo emite anualmente un informe de diferentes tipos de casos, de violencia de género, de crimen organizado, y sobre este tema en específico que trata sobre las negligencias médicas también los hace. Entonces, ¿qué es lo que manifiesta o cuál es el resultado frente a este informe? Es que nosotros hemos hallado un 82% de fallas en nuestro estado médico. Entonces, ahí estamos viendo la atención que ocurre dentro de nuestro país es grave y necesita un cambio. Entonces, los conceptos para poder nosotros analizar y ver en un futuro que nos guste llevar un caso de repente de medicina legal o quizás que afronte a un tipo de instancia penal, es poder diferenciar tres tipos de conceptos totalmente diferentes, pero que conllevan y se pueden confundir fácilmente en un caso. El primero, que ocurre en una responsabilidad civil, que es la indemnización. Definitivamente cuando ocurre un daño hacia nuestro cuerpo, nuestra integridad o la integridad de un familiar, el proyecto de vida, la cuantía, todo esto incrementa a una responsabilidad civil. La segunda que vamos a llevar a cabo es la sanción penal. La sanción penal tiene una responsabilidad objetivamente penal. Y también tenemos la responsabilidad administrativa. Aquí cuando vengo que tres instancias se fusionan a la vez, que es la sanción disciplinaria pues para la persona que lo cometió. Y para que la persona lo cometió se tiene que derivar en diferentes. No es que simplemente, digamos, ocurrió un problema, no sé, ocurrió una mala praxis, ocurrió quizás una negligencia, ocurrió quizás una impericia. Y aquí tengo una clasificación médica que hemos podido visualizar sobre las principales doctrinas, sobre los principales autores y sobre todo un ejemplo muy práctico para que nosotros podamos entender las diferencias entre imprudencia, que es actuar sin medir un riesgo. Esto quiere decir, por ejemplo, que yo a sabiendas a un niño le puedo recetar una cantidad de medicamentos que no puede conllevar o no puede soportar el menor. La impericia, que por falta de conocimientos ya estamos cayendo en un error, porque aquí no está en juego quizás como en alguna instancia estatal un expediente o un proceso que puede llevarse sistemáticamente a resarcir un error. Aquí estamos hablando del daño que es directamente a una vida. Entonces, aquí la impericia va a faltar como que un practicante o quizás un enfermero ya recete como si fuera un doctor o hasta a veces ha llevado casos que ha operado. La negligencia es como, por ejemplo, yo veo que hay una necesidad de apoyar, pero no lo hago, simplemente lo omito y no lo tomo en cuenta. Y después está el diagnóstico tardío o raro. Es aquí donde ocurren mayormente los casos principales que ocurren dentro de nuestros establecimientos de salud.
Después tenemos la mala praxis terapéutica, como por ejemplo son las operaciones estéticas, que muchas veces en estos últimos años hemos visto que hay demasiadas muertes, pero por una negligencia o por una mala praxis, ¿verdad? Una falta de seguimiento postoperatorio. Aquí podemos ver que la mala praxis en un desarrollo de operaciones y una falta de seguimiento postoperatorio son dos cosas muy diferentes. Y por lo tanto, cuando tú le vas a aplicar una sanción, ya sea para el médico, ya sea para poder tener una indemnización correcta, tú tienes que saber diferenciar estos términos. Porque ¿qué va a pasar si yo digo, no, es que fue una mala praxis, pero en realidad el procedimiento estético se fue desarrollado íntegramente, pero lo que faltó fue hacerle seguimiento? El caso se te va a caer. Entonces, es por eso y es muy necesario conceptualizar para que en el desarrollo podamos de una u otra manera integrar bien y desarrollar los tópicos adecuadamente. Después tenemos la deficiencia del consentimiento informado. Es aquí cuando ocurre a veces en un factor la falta de conocimiento, a veces por el tema de emergencias, urgencias que tenemos que desarrollar, pues es importante darlos a conocer. Aquí podemos ver también una cifra real, porque me gusta siempre citar cosas que suceden actualmente. Más de 5,000 denuncias y negligencia por parte de su salud. ¿Qué es su salud, Daniela? A partir de ahora nosotros, si queremos abarcar dentro de este tema, vamos a tocar mucho su salud. Él es un ente fiscalizador que se encarga de supervisar y de una u otra manera llevar procesos en una instancia administrativa cuando ocurren estos tipos de hechos que afectan al ser humano y que vulneran sus derechos constitucionales. Aquí podemos ver unas jurisprudencias muy relevantes que son, por ejemplo, del doctor San Martín, que tenemos del Poder Judicial, también tenemos la Defensoría del Pueblo, y una de ellas, en general, les puedo decir que cuando su salud llega a multar, nunca es menos de 100 UITs. Entonces, ustedes pueden ver, proyéctense, dentro de muchos años este tema sí se desarrolla, porque no necesariamente nosotros vemos todos los días el tema de responsabilidad médica, el tema de medicina legal, llevándolos a casos específicos, son muy pocos. Pero si ustedes se ponen a pensar cuánto es la cantidad de indemnización que se juega en riesgo, muy aparte de la responsabilidad social, de que lleva en este proceso enfrentar la justicia para que pueda una persona de una u otra manera contrarrestar el daño que se le ha realizado. Entonces, ahí nosotros vemos la importancia y lo especial que puede ser una especialidad en este tipo de materia. ¿Cómo demuestro una negligencia médica para que ustedes puedan tenerlo? Porque, ok, ya sé diferenciar los tipos para no confundirme en el proceso, tengo un poco de jurisprudencia, ya sé lo que es su salud para no poder confundirme y poder diferenciarlos. La primera es reunir la historia clínica completa, pero muchas veces sabemos que no nos van a dar la historia completa. Entonces, ¿qué puedo hacer en esos casos? Me voy al ente supervisor, que es su salud. Hay líneas de atención y también mediante tu representante legal, pues ahí ocurre un acelerador y ahí tú puedes de una forma impulsar tu proceso. Después tenemos que solicitemos un informe pericial médico, pero ¿para qué yo voy a solicitar? Para yo saber exactamente qué es lo que ellos dicen que pasó, pero en realidad cuando vemos en realidad que hay una persona que ha sido dañada. Entonces ahí estamos comparando y tú también puedes hacer tu pericia de parte. Entonces aquí se va a contrarrestar las dos, más el resultado que existe un principio de supremacía de la realidad, que aquí vamos a ver, por ejemplo, ellos van a decir, no, que el brazo se deslocó, pero acá estamos viendo que el brazo fue amputado. Entonces aquí es mucho más fácil poder identificar el problema y es lo que le hace especial a esta área. Después es probar el nexo causal. ¿Verdaderamente fue el doctor que le están inculpando que atendió? ¿Estuvo en la guardia? ¿Siguió los medicamentos? ¿Objetó? ¿Puso en conocimiento los medicamentos a los cuales era alérgico en caso lo fuera? Entonces, esos son los puntualizar del nexo causal. Acreditar el daño, obviamente que el daño se pueda ver, que si tú lo estás demandando porque quizás te amputaron una parte de tu cuerpo que no era, o quizás de una u otra forma te atendieron por algo que tú no solicitaste, pues aquí está acreditar el daño y determinar la responsabilidad profesional en la institución. No es lo mismo, por ejemplo, que un alumno que tiene buenas calificaciones, que tiene constantemente capacitaciones en el extranjero, es un representante legal de muchas instituciones, sufra un daño que de repente no lo va a poder llegar a caminar por el resto de su vida, a que una persona que usualmente ya es longeva, es un proyecto de vida lo que se está causando acá. Entonces es importante y vital poder determinar el daño o el nivel de grado que ha causado.
porque por más que las vidas estén vulneradas, siempre existe un nivel de impacto que va a desarrollarse. Ahora, también es importante poder desarrollar que al momento de que nosotros tomamos un caso, pasa lo mismo que a veces por alimentos. Cuando estamos concertando y tomando el caso, pues nosotros evaluamos. En otros países, como modo de criterio, me gustaría transmitirles que existe una tabla en donde por cada tipo de caso, pues hay un comparativo o un nivel o un tipo de indemnización, ¿no? Por ejemplo, cuando te vulneran las extremidades para poder caminar, o también cuando te vulneran a un tipo de visión, un tipo de órganos, existe una tabla. Por ejemplo, en Argentina, en México sí existe esa tabla, pero en el Perú no se toca mucho ese tema porque el tema de medicina legal no está muy trastocado, pero no estaría de más que quizás una institución pueda en algún momento sistematizar ello para que nos demos cuenta en realidad qué tan significativo es esta rama del derecho. Los casos emblemáticos, tenemos a un joven que por diferentes tipos, ¿no? Reacciones de jóvenes que tienen todo un futuro por delante, que por cosas que no sabían de alergias llegan a terminar su vida o interrumpir su vida. Después tenemos a empresas que son muy reconocidas. Nosotros hemos podido realizar también muchas interpretaciones acerca de su salud y sería bueno que también nosotros como estudiantes de Derecho nos especialicemos y no solo profundicemos lo que es la dogmática, también podamos explorar lo que es la responsabilidad médica, porque este es un campo muy amplio y en donde la vitalidad o la justicia que se puede llevar a cabo puede ser para que una persona pueda llevar el transcurso de su vida o lo que le resta de vida de una manera impulsarla de una manera digna, ¿no? Entonces, espero que esta charla les haya podido impulsar o tener algún tipo de curiosidad por esta rama y que en un futuro podamos conversar todos acerca de esto y que yo estoy segura que nunca nadie está libre de nada, todos estamos libres de enfermarnos, todos estamos libres de vivir negligencias médicas porque sabemos el actual desarrollo de nuestro país y claramente algunas escaseces que tienen en su desarrollo procedimental las entidades estatales y estoy seguro que ustedes ya van a saber a partir de ahora abstractamente, superficialmente cómo actuar y qué hacer frente a estos casos. Muchas gracias. Mi nombre fue Daniela Durán.